Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Me siento muy contento de poder traerles el episodio número 35 de la serie El poder y la dimensión de lo profético. A este episodio lo he titulado ¿Qué es profecía y qué no lo es? Hoy en día muchos piensan que profecía es la que anuncian precisamente los falsos apóstoles, los falsos profetas. En una ocasión me tocó observar a un profeta que estaba profetizando, y entonces al momento de profetizar le preguntó al que le estaba profetizando, un profeta falso obviamente, o probablemente alguien que tiene el don profético, porque como lo explicaba en el episodio anterior, hay gente que tiene el don profético. Si ellos utilizaron el don profético para mal, van a dar cuentas en aquel día. Dios no les va a quitar el don, porque el llamamiento de Dios y los dones son irrevocables. Dios ya te dio la unción y nadie te la puede quitar. Por ahí el falso apóstol Guillermo Maldonado dice que él les puede cortar la unción a los que se fueron de su cobertura. Esto es un error. La unción no la da Guillermo Maldonado y ningún falso apóstol. La unción la da el Espíritu Santo, y cuando Dios da la unción, cuando Dios da el Espíritu Santo, jamás te lo quitará. Obviamente puedes contristarlo, pero no te va a quitar los dones. Tú puedes seguir profetizando, tú puedes seguir haciendo milagros, pero lo más importante no es eso. En aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esto es muy grave y me preocupa porque, como les contaba, este personaje estaba dando profecía, y cuando pasó con una persona no se acordaba y le dice: ¿ya te di profecía? Prácticamente no se acordaba si le había dado profecía o no. Entonces él mismo se descubrió. Lo digo con mucho respeto a la unción de Dios, pero hoy en día muchos han abusado del don profético, han manipulado a la iglesia también, se han colocado en lugares de privilegio. También en otra ocasión el falso apóstol Guillermo Maldonado anunció que se quedaría la Copa del Mundo en Argentina, y eso no pasó. Yo no creo que Dios esté ocupado o preocupado porque se quede la Copa del Mundo en Argentina, honestamente. Pero muchos siguen las mentiras, siguen las falsedades de estos falsos profetas, y entonces piensan que profecía es la que ellos anuncian. De hecho, hasta les tienen temor: no me vaya a maldecir el profeta, no me vaya a maldecir el falso apóstol, no vaya a ser que vengan juicios a mi vida. Entonces hay mucha gente que no se atreve a desenmascararlos, a enfrentarlos, precisamente por temor. Entonces hoy quiero compartirles, en base a la Escritura, qué es profecía y qué no lo es. Hoy en día también, cada fin de año, muchas denominaciones se puso muy de moda hacer las proclamas proféticas. Vamos a dar la proclama profética, vamos a dar la profecía para este año. Sí, Dios nos revela cosas que van a suceder, pero tiene que estar sujeto a su palabra. Y cuando algo no se cumple, no fue Dios el que lo anunció. Veamos lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Jeremías capítulo 28,
versículo 1 en adelante, y vamos a encontrar precisamente de este personaje llamado Ananías. Por favor, no le ponga Ananías a uno de sus hijos. Dice la Escritura, versículo 1: Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ananías tenía cierto prestigio, pero precisamente en Babilonia estaba nada más y nada menos que Jeremías. Jeremías sí es un buen nombre para ponerle a su hijo. Versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, es decir, se le reconoce como profeta. No dice falso profeta, era un profeta, pero había errado la visión. Dice la Escritura: le contestó delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Recordemos que Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice: Porque pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes, para darles lo que ustedes esperan, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías anunciaba paz, pero también anunció humillación, anunció lamento muchas ocasiones, porque la paz no tiene que ver con tener todo lo que anhelamos. La paz es en medio del quebranto disfrutar de la felicidad, en medio de las limitaciones ser felices. Hay gente que piensa que para ser feliz hay que vivir en una gran casa, hay que tener muchos vehículos, hay que viajar por todo el mundo. Qué bueno que lo están haciendo, pero te puedo asegurar que la paz es que tú tengas un simple plato de comida y aunque vivas en una pequeña casa, sentirte feliz. El apóstol Pablo, en el calabozo de más adentro, cantaba himnos al Señor. Entonces la paz es en el corazón. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, para tener todas las cosas, yo tengo que prosperar en el alma primeramente. Y la prosperidad del alma tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con lo que Dios nos da. Entonces, también el profeta Jeremías dice: a la ciudad que yo los envío, orad por la ciudad, porque si ella prospera, ustedes también prosperarán. Tenemos que orar por la paz, tenemos que orar por nuestras autoridades, tenemos que orar por los que están en eminencia, tenemos que orar por la paz para que vivamos en paz. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, en este sentido tenemos que hacer hincapié, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Luego dice la Escritura, precisamente en el versículo 10: Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. O sea, Hananías dijo: ahora me toca a mí, ahora yo voy a hacer un acto espectacular, un acto profético, como los llaman hoy en día. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová,
De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Jeremías esperó que Dios hablara. Jeremías dijo, bueno, ya lo hizo Hananías, seguiré mi camino. Porque Jeremías verdaderamente era un profeta de Dios que no se movía por emociones. Elías era varón sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró al Señor y el Señor le escuchó. Cuando la Escritura habla de pasiones es que muchas veces nos enojamos, nos entristecemos, nos desanimamos. Este tipo de pasiones también la tenían los profetas, dice la Escritura. Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Yugos de hierro, imagínate, qué impresionante. Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Quién puso a Nabucodonosor como rey de Babilonia? Dios, como lo declara también Nabucodonosor en el libro del profeta Daniel. Dios es el que pone y quita reyes. ¿Quién puso a Nabucodonosor? Dios mismo. ¿Quién puso a Joe Biden? Dios mismo. ¿Quién puso a Andrés Manuel López Obrador? Dios mismo. Dios es el que pone y quita reyes. Obviamente, Dios lo permite porque muchos llegaron a través de corrupción, pero Dios lo permite. Por esto yo no me canso de decir que cada ciudad, que cada país tiene el presidente que se merece y tenemos que orar por ellos. Versículo 14 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Es decir, todo se lo entregó a Nabucodonosor, aún las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, ahora oye Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. El profeta Jeremías lo confronta públicamente, como tenemos que hacerlo nosotros. Cuando una profecía no se cumple, hay que decirle a ese falso profeta, tú has engañado y eres un falso profeta, eres un falso apóstol. Tenemos que hacerlo públicamente, así como lo hizo Jeremías. Y no es una cuestión carnal, no es amargura, es cumplir con ser un atalaya y cumplir con lo que Dios demanda. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, ahora oye, Hananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Hananías en el mes 7. Por esto, la condenación para los falsos profetas es muy grave. El apóstol Pedro nos habla precisamente de la condenación para los falsos profetas. El apóstol Judas también lo hace. Jesús también lo dijo. Entonces debemos tener temor de no anunciar falsas profecías, porque de lo contrario, si nosotros anunciamos falsas profecías, seremos condenados. Deuteronomio 18, y con esto termino, versículo 15 en adelante dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿De quién habla? De Jesús. En la transfiguración, el Señor dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya no escuchen a Moisés, ya no escuchen a Elías. Yo les hablé en el tiempo antiguo a través de los profetas y la ley. Ahora les estoy hablando a través de Jesús. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Jesús fue el primero y el último profeta, como lo anuncié en otro episodio. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús,
yo le pediré cuenta. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Es decir, no tengas temor de los falsos profetas. Entonces, profecía es la que se cumple al pie de la letra. No es profecía lo que no se cumple al pie de la letra. Así de sencillo. Hoy te comparto 3 palabras clave del episodio número 35, titulado ¿Qué es profecía y qué no lo es? Número 1. Las profecías que son de Dios se cumplirán sin falla alguna. Número 2. Todos los falsos profetas que engañan serán condenados. Número 3. A los falsos profetas no se les teme, se les combate. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.